Bendito sea el santo y glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, amado, que estás escuchando palabra profética en esta hermosa noche del Señor. Te saludamos cordialmente. Este es tu hermano Pedrito una vez más. Este viernes 11 de diciembre, son las 8 de la noche. En vivo desde Orlando, Florida. Como todos los viernes, mi hermano, estamos llegando a ustedes. Y estamos más que contentos que el Señor nos permite esta bendición este viernes en la noche, mientras el mundo está perdido, mi hermano, en delitos y pecados, y está embarrado en cuanta cosa, y todavía hay ovejas descarriadas del Señor que no han podido salir de ese mundo cenagoso y no han podido salir de Egipto. Todavía el pastor de los pastores no las ha rescatado. Pero mi hermano, nosotros estamos aquí vivos y pataleando en el Espíritu, gozándonos en el Señor, mi hermano, pregonando las buenas nuevas de Jesucristo, hablando de las cosas lindas que hay en su palabra, todo lo que Él quiere hacer por nosotros. Mientras hay gente, mi hermano, que ahorita mismo fui a utilizar las facilidades de los baños que hay aquí en el lugar donde tengo la emisora, mi hermano, y allí mismito había una inyección, y lo que en Puerto Rico le dicen una jeringuilla. Con eso es que la gente se mete a la heroína. Y allí estaba mi hermano, puestecita, como que a alguien se le olvidó. La llevó al baño y parece que se le quedó allí. Yo reprendí ese demonio en el nombre de Jesucristo. Ese demonio no tiene ni parte ni suerte aquí en este lugar, ni sobre las vidas, ni sobre las almas. Y esa persona que está utilizando esas drogas, oramos por él y lo declaramos libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Esos demonios no sirven para nada. Y Jesucristo ya los derrotó porque Él vino a deshacer las obras de esos diablos. Pero es para que usted vea, mi hermano, cómo el mundo está en esta cuestión de drogas, de pleitos, de fornicaciones, de adulterio. Y a veces nosotros en la iglesia, en vez de estar enfocándonos en destruir esas fortalezas del diablo, estamos enfocados en destruirnos los unos a los otros. Y eso sí que es de Satanás. Eso es un engaño terrible que está corrompiendo a la iglesia del Señor. La gente se están tirando, haciéndose canto, mordiéndose los unos a los otros, destruyendo la obra que Dios está tratando de hacer en nosotros. No nos damos de cuenta que mientras nosotros estamos envueltos en toda esa basura del diablo y de la carne, porque mayormente eso es lo que es, carnalidad, que está metida dentro de la iglesia. Mientras estamos envueltos en todos esos tiroteos carnales, el diablo se goza destruyendo vidas. Y el diablo se goza destruyendo la iglesia. Bueno, mi hermano, en esta noche, son las 8:05 de la noche, y tengo una palabra que quiero traer y compartir con ustedes. Está en el libro de Esdras, capítulo 9. Por si acaso usted no lo sabía, Esdras es uno de los sacerdotes más admirados en el Viejo Testamento. Es uno de los sacerdotes más destacados en traer reforma al pueblo de Dios que está corrompido. Ese es el tipo de sacerdote que necesitamos en estos tiempos, un sacerdote como Esdras, un hombre que no tenía miedo de meterle pescozas al que se salía fuera de base dentro de la iglesia. Este hombre trajo una reforma terrible, a tal nivel que él mandó a gente hasta divorciarse de las mujeres que Dios no le permitía estar con ellas. Los mandó a aborrecer mujer e hijos, aborrecerlos para que pudiesen ser verdaderos discípulos de Jesucristo. En estos tiempos, si uno habla de esa manera, mi hermano, le llaman a uno un destructor de familias. Sin embargo, en Esdras capítulo 9, usted va a ver que una de las reformas que Dios trajo por medio de este hombre Esdras y por unción del Espíritu Santo, fue que la gente dejara a sus mujeres y a sus hijos paganos que habían entre el pueblo de Dios, porque esa unión, yugo desigual, estaba trayendo corrupción. Una corrupción tan y tan terrible que el lenguaje de los hijos de Israel se había tornado bilingüe. Como ellos se habían mezclado con gente de otros países, ellos estaban perdiendo su lenguaje original, que es hebreo. Cuando usted lleva eso al espiritual, eso es como cuando uno empieza a mezclar la palabra de Dios con la palabra del mundo y empieza a hablar un lenguaje que no es bíblico. Es una mezcla, es un adulterio.
Eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo, cuando hay uniones que son desiguales, cuando hay yugos desiguales, cuando se mezcla la palabra pura de Dios y se adultera con otra cosa, uno empieza a hablar lo que parece ser palabra, pero en realidad está corrompido y no es puro. Eso es mucho de los mensajes que se están dando hoy en día en templos cristianos, templos religiosos que se llaman ser cristianos. Se está dando una palabra que supuestamente la sacan de la Biblia, pero la mezclan con pensamientos humanos que ellos tienen porque se han casado con el mundo, están en alianza con el mundo, han hecho yugos desiguales con los psicólogos de este mundo, con los científicos, y mezclan la palabra con lo que dijo el doctor, mezclan la palabra con lo que dijo el teólogo, mezclan la palabra con lo que dicen los científicos, mezclan la palabra con lo que dijo el médico, mezclan la palabra con lo que dijo el psicólogo, y entonces viene a haber una adulteración. ¿Qué es una adulteración? Cuando algo se mezcla con otra cosa que no debe de estar mezclado, eso es un adulterio. Con razón el apóstol Pedro le dice a la iglesia que nosotros debemos de desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. No adulterada, no mezclada. Y en Esdras capítulo 9 se deshizo una mezcla que había en el pueblo para poder traer la reforma y reedificar a Jerusalén. Escucha bien, hasta que nosotros no nos deshagamos de la levadura que está metida dentro de la iglesia, nunca podremos reformar ni reedificar lo que está caído. Los muros de Jerusalén nunca pueden ser vueltos a echar para arriba mientras dentro de la ciudad de Jerusalén esté una mezcla que Dios no la aprueba, es anatema. Esdras capítulo 9, mira lo que dice el versículo 2. La simiente santa ha sido mezclada. La simiente santa ha sido mezclada. Y vamos a predicar bajo el tema la corrupción de la simiente santa. La simiente santa son los hijos de Dios. La simiente santa es la palabra. La palabra es el hijo de Dios. ¿Qué es un hijo de Dios? Es lo que, la vida que sale de Dios, que Él engendra. Eso es un hijo de Dios. Es como cuando un hombre se une a una mujer. Ellos tienen una relación íntima y dentro de esa relación íntima sale mucha simiente del hombre cuando él conoce a su mujer. Y de esa simiente salen millones y millones y millones de espermatozoides. Eso es simiente. Eso es semilla que él tira por ahí para abajo. Todos esos son hijos de ese hombre. Pero solamente uno es escogido. Anda, Dios de gloria. Solamente uno da fruto de vida. Solamente uno de esos millones verdaderamente llega a nacer de nuevo y entrar a ser una nueva criatura en este mundo. Igual con los hijos de Dios. Dios manda semilla, Dios manda palabra, Dios manda montón de simiente. Pero solamente uno aquí, otro allá, otro después, es que llegan a recibir esa simiente y esa simiente concibe vida. Esa vida se forma en un hijo de Dios. No vamos a entrar en eso, mi hermano. Eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. La cuestión aquí es, ¿qué es una simiente? Una simiente es una semilla. Cuando hablamos de semilla, hablamos de hijos. Los hijos de Israel. Los hijos de Dios en Israel se habían mezclado con los hijos de los paganos. Y dice la Biblia en Esdras capítulo 9, lo describe de esta manera. Y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de las tierras. Cuando hablamos de una mezcla, es como yo hablaba ahorita. A veces nuestra mentalidad mezclamos la palabra con la sabiduría humana. Pero también aquí está hablando de cuando uno físicamente se une en un yugo desigual. Cuando el pueblo de Israel está en esta condición, los mandan a divorciarse de todas esas mujeres paganas con las cuales se habían casado. Porque esa unión, como es un yugo desigual y no es conforme a la palabra de Dios, causa un fruto que es mezclado. Los hijos que salen de esa unión no son puros. No son santos, porque es una unión que Dios no permite, es una unión que Dios prohibía y ellos como quiera lo hicieron. Entonces el fruto que eso va a producir, el hijo que eso produce, la simiente que eso produce no es santa.
Entonces, dentro del pueblo de Dios había simiente santa, que eran verdaderos hijos de Dios, mezclados con simiente que no era santa. Sin embargo, todos se llamaban ser pueblo de Dios. Todos alababan al mismo Dios. Todos hacían cultos el mismo día en el mismo templo, todo ese tipo de cosas, pero empezó a haber una mezcla. Y siempre que hay una mezcla, los verdaderos hijos de Dios pierden terreno. Porque los hijos de Dios, los verdaderos, solamente trabajan en pureza. Que en pureza a un verdadero hijo de Dios, la gracia de Dios ya no está como antes. El respaldo de Dios ya no está como antes. Y la verdadera simiente se echa a perder. El pueblo de Israel estaba mezclado, y esto fue por muchos años, porque ellos habían caído en pecado. Dios los mandó en cautiverio, y mientras estaban en cautiverio, no solamente se casaron con esas mujeres, le dieron de esas mujeres a sus hijos, y aprendieron las costumbres de ellos, e hicieron abominaciones. ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Dios hace abominación? El Espíritu Santo de Dios se aleja. Escúchame bien, pueblo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra que está escrita y a vivir esta palabra tal como está escrita, sin mezclarla con ninguna idea de hombre, sin mezclarla con ninguna tradición de ninguna religión, sin mezclarla con ninguna tradición de denominaciones, sin mezclarla con ninguna ideología de hombre, con un ay bendito, con una emoción, con alguna pena, con alguna idea, con algún... nada de eso, mi hermano. Hay veces que nosotros tenemos vocabulario que están mezclando la palabra de Dios con palabras de hombres. Cuando hacemos esas mezclas, traemos algo que delante de Dios no es aceptable. Dios nos manda a santificarnos de esa mezcla. Mira lo que dice aquí, al principio del capítulo 9. Y acabadas estas cosas, los príncipes se llegaron a mí, llegaron a Esdras, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras. Estaban todos mezclados. Y dice, no solamente el pueblo, los sacerdotes también y los levitas. Y después más abajo dice, haciendo conforme a sus abominaciones. Cada vez que nosotros sabemos que algo no es bíblico, que nosotros sabemos que algo se está practicando en nuestras congregaciones que no es bíblico, que es de las tierras de la gente de esta tierra, que son cosas paganas, que son cosas mundanas, y nosotros nos quedamos ahí, nos mezclamos y adoptamos esa práctica simplemente porque, bueno, eso es lo que se está haciendo en la iglesia, pues vamos a, para no causar eso y vamos a quedarnos callados, entramos en practicar abominación. Eso fue lo que hicieron esta gente, desde el más chiquito hasta el más grande. Porque han tomado sus hijas para sí y para sus hijos. Y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. ¿Usted ve cómo es que la simiente se daña? La simiente son los hijos de Dios. La simiente es la palabra, porque la palabra es el Hijo de Dios. Es la vida que salió de Dios, la vida. Hay gente que dice que el verbo es la segunda persona de una Trinidad. Eso no está en la Biblia. Vamos a hablar Biblia. Juan dijo que la vida fue manifestada. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida que estaba en Dios salió de Dios y se manifestó y se hizo carne. La vida. Eso no es otra persona. Es la misma vida de Dios. Por eso es que la Biblia dice, la vida estaba con Dios y esa vida era el mismo Dios, porque es la vida de Dios. Dios es la vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, hay cosas que nosotros estamos hablando. Eso es un ejemplo. La simiente corrompida. ¿Por qué se corrompió esa verdad que está tan clara en la Biblia? Y nosotros hablamos de Jesucristo de una forma que la Biblia no lo habla. Porque nosotros mezclamos nuestro vocabulario, que lo sacamos de la Biblia, con unas ideas de otras iglesias. Hablamos del verbo de Dios porque la Biblia habla del verbo de Dios, pero cuando vamos a describir el verbo de Dios lo mezclamos con las ideas que sacamos de Roma. Roma fueron los primeros que empezaron a decir que el verbo de Dios es una segunda persona de una Trinidad. Eso ningún apóstol en la Biblia tú jamás vas a escuchar que él dijo eso. Lee toda la Biblia 20,000 veces, nunca vas a escuchar que el apóstol Pablo dijo que Jesucristo es la segunda persona de una Trinidad. Eso tú no lo vas a encontrar. Ningún profeta, ni Jesucristo mismo,
ni los 12 discípulos, ninguno de ellos, nadie, ni Moisés, nadie habló de Jesucristo de esa manera, sino que dijeron que la vida de Dios fue manifestada. Y esa vida se manifestó en carne, y nosotros la vimos, la palpamos, y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y después en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo bien claro, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era esa? Jesucristo. Y él le dice que es Dios. Porque el verbo era Dios. No era otro. Pero ¿por qué nosotros mezclamos nuestra semilla? La palabra que estamos hablando está mezclada, está corrompida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aprendimos algo de otra mujer. Nos mezclamos con otra mujer. ¿Cuál es esa mujer? La gran ramera. Y aprendimos de ella. Aprendimos ese vocabulario de ella. Entonces nuestros hijos, el fruto que estamos dando es bilingüe. ¿Qué es bilingüe? Que habla dos lenguajes, el de Dios y el de los hombres. Habla el lenguaje de la palabra y el lenguaje de una iglesia ramera. Y cuando esas dos cosas nosotros mezclamos, damos un fruto bilingüe. Estamos hablando como que tenemos una lengua con dos lenguajes. Somos una fuente que da agua dulce y también amarga. Tenemos una boca que sale bendición y también sale maldición. No debe de ser así. Estas cosas están bien claras en la palabra, pero como estamos mezclados, hemos hecho alianza con las iglesias de este mundo. ¿Por qué es que nosotros a veces no nos atrevemos a hablar la verdad que Dios nos revela? Porque estamos casados con una iglesia aquí en la tierra, una iglesia que no está bien con Dios, una iglesia que es una denominación, una iglesia que es una religión formada y estructurada y ordenada por hombres, no por el Espíritu Santo. Entonces cuando nosotros nos casamos con eso y nos dedicamos a eso y nos sellamos con el nombre de esa mujer, de esa denominación, usted sabe que hay gente en las iglesias que ellos están sellados con el nombre de su denominación. Ese es el sello que ellos tienen. En vez de tener el sello del Espíritu Santo, ellos tienen el sello de su denominación. ¿Cómo yo lo sé? Porque ellos son más fieles a la denominación que a la palabra. Si la denominación dice algo que es diferente a la palabra, ellos le creen más a la denominación. Están sellados. Eso es un sello de una bestia que lo tienen ellos en la frente. Hay gente que están esperando que le pongan un sello acá físicamente, pero si ya tienes el sello en el espíritu, no importa lo que te pongan en lo físico, el sello en el espíritu te dejó sellado. Y hay gente que tienen ese sello, están casados con una mujer que le es infiel a Dios, que prefiere edificar su propio reino y mantener su propio lenguaje y mantener sus propias costumbres paganas. Entonces las personas que vienen a Cristo se meten dentro de esas iglesias pensando que ahí es que van a encontrar la salvación. Y la salvación no está ahí, la salvación está en la palabra. La salvación está en Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Mientras uno está ahí, el Espíritu Santo empieza a bregar con uno, inquietar a uno, mostrarle la palabra a uno. Pero si nosotros no creemos al Espíritu Santo y tenemos miedo del qué dirán, de lo que nos van a hacer, que nos van a hacer la guerra, que van a hablar mal de nosotros, nos van a decir apóstata y hereje, nos vamos a quedar ahí porque creemos en nuestra conciencia que si nos salimos de ahí nos perdemos. ¿Por qué? Porque ellos nos han dicho que aquí es donde está la salvación. Estas mujeres que estaban casadas con los israelitas, ¿qué es lo que ellas les decían? Yo soy tu todo, sin mí tú no puedes hacer nada. Yo soy tu mujer, yo soy la que engendré tus hijos. Si tú sales de mí no tendrás hijos, serás un hombre sin hijos. Y en aquel tiempo eso era una vergüenza terrible, un hombre que no había engendrado hijos, eso es un hombre que no ha dado fruto, eso es como un árbol que no da fruto. Se supone que lo corten y lo echen al fuego. Pues estos hombres tenían que tomar una decisión, que no importara que la gente dijera, eres un árbol seco, ellos dijeran, me voy a separar. Eso pasó en Esdras capítulo 9. Mira, te lo voy a leer. Mira lo que dice esto aquí. A ver si lo encuentro donde dice, mandaron a esta gente a dejar a todas sus mujeres. Míralos aquí. Capítulo 10, versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas. Esos son las simientes de ellas, que no es santa, eso no es simiente santa, es una simiente corrompida.
Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas estas mujeres y los nacidos de ellas según el consejo del Señor. Mira para allá, el que los mandó a separarse de esas, a divorciarse de esas mujeres, fue el mismo Señor. Según el consejo del Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, hágase conforme a la ley. Ahí está. Hágase conforme a la palabra. Aunque duela, aunque no tenga sentido, aunque, mire mi hermano, nosotros tenemos que empezar a hablar conforme a la palabra. Tenemos que empezar a adoptar el lenguaje de Dios. Nosotros estamos contaminados. No lo sabemos. Nosotros como iglesia estamos súper contaminados. Estamos cumpliendo con montones de ritos y tradiciones y costumbres que heredamos de nuestros antepasados religiosos. Y no hemos trazado esas cosas por la palabra. Te voy a dar un ejemplo. Ahora en diciembre, 90% del cristianismo va a celebrar una celebración que es un rito religioso pagano que ellos le llaman la Navidad. Eso, ¿por qué viene eso? Porque eso es una mezcla. ¿Por qué los cristianos celebran eso? Lo aprendieron de una mujer con la cual ellos están casados. ¿Cuál es esa mujer? Las iglesias. Las iglesias que tienen costumbres paganas. Entonces, cuando nosotros nos unimos a esas iglesias y empezamos a practicar algo que la Biblia no nos manda a practicar, y nosotros lo practicamos, vamos a dar un fruto. Y ese fruto va a ser bilingüe. En parte vamos a hablar de Cristo, pero en parte vamos a estar hablando de un paganismo. Aunque no querramos, el fruto que vamos a dar es mezclado. Y Dios no lo va a recibir. Porque el sacrificio que se hace a Dios, la ofrenda que se le presenta a Él, el becerro, el cordero que se le presenta a Él, tiene que ser sin mancha y sin arruga. No puede haber mezcla de nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando en esta hora? La simiente santa de Dios ha sido corrompida desde hace años. Lo que pasa es que uno no lo sabe porque uno nació en esas iglesias. Y uno está dentro de esas iglesias. Y dentro de esas iglesias lo que le enseñan a uno es una mezcla. Pero cuando nosotros abrimos los ojos y le creemos más a la voz de Dios que a la voz de los hombres, tememos más a Dios que el temor que tenemos hacia los hombres, nos empezamos a someter a la palabra aunque somos rechazados por ellos. Y esa palabra empieza a hacerse real en nuestra vida. Se nos abren los ojos y cogemos valor. Valor para creerla, para vivirla y predicarla. Aunque ellos nos dejen, aunque nos quedemos sin ellos son la mujer. Aunque nos quedemos sin ministerio, esos son los hijos, el fruto que uno dio ahí. Aunque nos quedemos sin que nos den parte, aunque ya no haya micrófono, aunque ya no haya púlpito, aunque ya no hayan credenciales, aunque ya no haya ministerio, aunque ya no haya nada de parte de ellos, nos quedemos sin todo eso, nos divorciamos de todo eso. ¿Para qué? Para poder hacer conforme a la ley, conforme a la palabra. Eso fue lo que hicieron esta gente en esa reforma. Y esto vino del Señor. Esdras 10. Versículo 3. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios. Esto no es cosa fácil. Hicieron pacto. Esto es, olvídate, rajatabla, oído muerte. Hagamos pacto con nuestro Dios. Echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor. El que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, mujeres, casas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta gente decidieron ser discípulos. Se divorciaron de las mujeres con las cuales la ley no les permitía estar. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos. Hágase conforme a la ley. Hay montones de cosas, mi hermano, que ahora mismo hay cristianos que no se atreven a hablar dentro de sus iglesias por temor de lo que les van a hacer. Y son cosas que ellos han aprendido en la palabra. Hay gente que están predicando que el que no diezma se lo lleva el diablo, está bajo maldición, no puede ser salvo. Todas esas cosas. ¿De dónde ellos sacaron esas ideas? Bueno, ellos lo escucharon de otra persona anterior a ellos en su denominación.
Y aquel que lo estaba predicando 50 años atrás, lo oyó del que lo predicaba 100 años atrás. Entonces hoy día la gente lo predica. Pero ¿por qué la gente no se atreve a decir, pero ven acá, eso es un mandamiento de la ley? Eso lo mandó Moisés para que se lo dieran a los levitas de Israel. En Cristo no se te pide 10%, a nadie le pide 10%. ¿Tú sabes cuánto pide Cristo? 100%. 10% era para enseñarlos a ellos a llegar a Cristo. La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Una vez que viene Cristo, ya tú no necesitas el ayo de la ley. O sea, el diezmo era algo para enseñarle al pueblo de Dios a confiar en Dios y que Dios era su proveedor. Una vez que ellos entran en la fe verdadera de Dios, que ellos entran en la revelación de quién es Jesucristo, ya ellos no necesitan algo que los entrene para confiar en Dios. Ellos entran en la confianza completa, el reposo del Espíritu Santo. 100%, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro dinero. Mira, te voy a decir más, lo que nosotros tenemos nada es nuestro, todo es de Él. Con razón Jesucristo le dijo a los discípulos, vended todo lo que poseéis y dad limosna. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Esa no te lo predican en la iglesia que tú vas. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Eso es Biblia. En la iglesia te dicen algo diferente. No, hay que ser entendido. Aquí hay que saber que tenemos familia. Uno no puede volverse loco. Eso es una mezcla de la simiente santa de Jehová. Te hablan Biblia mezclada con pensamientos de hombres. Te hablan fe mezclado con duda. Te hablan la palabra mezclado con lo que dijo un financiero. Un consejero financiero por allá dijo que hay que hacer esto y aquello. Eso lo mezclan con la palabra, embuste del diablo. Jesús dijo, vended todo lo que poseéis y dad limosna. Y eso se manifestó en la iglesia primitiva, cuando todos vendían las haciendas que tenían y las posesiones que tenían y traían lo que vendían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles tomaban eso y lo repartían a todos los que estaban necesitados. A los necesitados. Esto no es a todo el mundo cualquiera. Tampoco. Esto es a los necesitados. Lo que Dios nos da es para suplir las necesidades de los pobres. Y hablando en lo material y en lo espiritual. Cuando Dios nos da revelación de la palabra, esto no es para nosotros echarnos la gloria, ni para estar hablando entre los que saben mucho y nosotros nos gloriamos acá, entonces los pobres no tienen nada. No, si Dios nos da mucho es para que repartamos al que no tiene. Para que haya igualdad entre todos nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué es que, mi hermano, dentro de la iglesia a veces el Espíritu Santo no se está manifestando como debe? Porque en tiempos antiguos, y escucha esto bien, porque hay gente que te hablaban esas mismas cosas y practicaban esas cosas y Dios se manifestaba. Escucha bien, tú tienes que saber esto. Donde no se conoce la ley, no se inculpa de pecado. Si nuestros antepasados no sabían las cosas que nosotros sabemos hoy, Dios los mira como inocentes en su ignorancia. Pero nosotros hoy día, cuando el Espíritu Santo nos revela algo de la palabra, aunque sea diferente a lo que nuestros buenos antepasados predicaron, si nosotros hoy día recibimos una revelación del Espíritu Santo, Él nos hace responsable de obedecer eso. No podemos mirar para atrás y decir, no, pero aquel varón era terrible de Dios y Dios lo amaba y él creía eso, pues yo también lo voy a creer. No puedes hacer eso. Tú tienes que serle fiel a la voz de Dios que ha llegado a tu vida. Dios va a juzgar a cada cual conforme lo que Él le ha dado. Entonces muchas veces nosotros estamos estancados. Yo voy a permanecer en esto porque esto es lo que me enseñaron. No hagas eso. Tú tienes que permanecer en lo que el Espíritu Santo nos enseña. Lo que el Espíritu Santo te enseña a ti, eso es lo que tú tienes que permanecer, porque esa es la verdad. Él vendrá y nos enseñará todas las cosas. Jesucristo lo prometió. Él enviaría el Espíritu de la verdad. Ahora, ¿cuál es el secreto aquí? El Espíritu de verdad va revelando conforme a los tiempos de Dios, conforme a lo que Dios quiere hacer, conforme a la revelación que Él quiera darle a ciertos grupos de personas. A través de los tiempos, Él va revelando diferentes cosas y Él no le revela las mismas cosas a todo el mundo a la misma vez. Uno va aprendiendo poco a poco y mientras uno va siendo fiel en lo poco, pues Él te va poniendo en lo mucho. Si tú le eres fiel en una revelación pequeña, Él te va dando más revelación más grande y más grande. Y si sigues siendo fiel, Él te va llevando unas revelaciones grandotas que a lo mejor la mayoría de los hermanos no tienen. Pero si esos hermanos
están violando esas cosas simplemente porque ellos no saben y están en ignorancia. Dios los tiene por inocentes. Entonces nuestros antepasados, si ellos nunca llegaron a recibir una revelación de alguna doctrina que nosotros tenemos hoy, ellos son inocentes de eso. Pero si nosotros hoy, teniendo la revelación de alguna doctrina, rehusamos a creer eso y a vivir eso y a predicar eso por tal de mantenernos en la forma de nuestros antepasados, quedamos fritos como un pescado. Estamos en pecado. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a ese sí se le es contado por pecado. Pero a aquellos allá atrás que a lo mejor no tenían la ley, no se le inculpa de pecado. Mire, mi hermano, Dios es un Dios justo. La forma que Él juzga es perfecta. Su sabiduría es multiforme. Es como dicen 3D, es tridimensional. La sabiduría de Dios observa todas las cosas. Él es el mejor juez del universo. Él mira todo detalle, cuánto tú sabes, cuánto se te dio, cuánta revelación tú recibiste, cuántas veces Él te habló, cuántos sueños te mandó, cuántos profetas te mandó con esa palabra, cuántas Biblias tú tenías a tu disposición para leer. Habían hermanos en nuestros antepasados, mi hermano, que no sabían ni leer, ni escribir, y casi ni entendían cuando escuchaban a alguien hablar. El juicio de ellos es diferente al de nosotros. Cada cual Dios lo va a juzgar conforme a sus obras. Eso lo dice la Biblia. Y ella no puede mentir. Entonces, la simiente santa, Dios está preocupado por ella. Porque la simiente santa es el Hijo de Dios. Y Dios no quiere corrupción en su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? El cuerpo del Hijo de Dios es la iglesia. El cuerpo. Jesucristo es la cabeza, pero su cuerpo es la iglesia. Entonces el Hijo de Dios es la simiente santa. Todos nosotros somos simiente santa de Jehová. Él nos engendró por su espíritu. Somos sus hijos, somos su simiente y tenemos que ser santos. Y Él quiere que esa simiente se mantenga santa. Pero nosotros en la iglesia nos hemos mezclado. Y a causa de esas mezclas, con diferentes formas, mi hermano, vuelvo y repito, la mezcla viene por libros, ideas terrenal, ideas del diablo, ideas de hombre, olvídese de eso. La cuestión es que hay una mezcla, tiene que ser purificado el cuerpo, tiene que ser santificado. Y cuando nosotros no lo hacemos a la buena, Dios lo hace a la mala. Jesucristo tuvo que hacer un látigo para limpiar el templo. Y Él lo va a volver a hacer, porque el juicio comenzará por la casa. Pero antes que venga ese juicio, Dios quiere que los verdaderos hijos de Dios que están recibiendo la revelación, la proclamen. Para que los que son verdaderas ovejas de Dios oigan su voz y lo sigan. Porque mira el secreto aquí. Los que son verdaderamente hijos de Dios nos oyen. Eso lo dice el apóstol Juan. Los hijos de Dios nos oyen. En esto conocemos a los hijos de Dios de entre los hijos del diablo. Los hijos del diablo oyen la voz de Dios y no lo siguen, porque no son de Dios. Pero las ovejas de Dios, los hijos de Dios, cuando oyen la voz de Dios, ellos la creen y la siguen, la practican, no importando lo que pase. Eso es la manifestación más exacta, más precisa, decisiva de lo que es un hijo de Dios. ¿Cómo identificar un hijo de Dios? Bien fácil. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La voz de un extraño no escucharán. La voz de un extraño no seguirán. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no puede mentir, mi hermano. La manera que tú vas a saber si tú eres una oveja de Dios es que cuando la palabra te está llamando a santificarte, tú vas a seguir ese llamado. Va a haber algo dentro de ti que te llama y te inquieta. Y tú dices, yo no puedo resistir esto. Yo no sé lo que yo voy a hacer. Mira, Pedro, yo tengo que hacer algo. Algo me está llamando, algo me está diciendo que me salga de aquí, me salga de allá, que deje estas tradiciones, que deje aquellos dogmas falsos de los hombres. Algo me está llamando, algo mayor, algo más poderoso. Pero mira, mi hermano, escucha esa voz. No dejes que el hombre te convenza de otra cosa. No dejes que el hombre te meta miedo, porque eso es lo que van a hacer. Cuando Pedro y Juan empezaron a predicar en el nombre de Jesucristo, rápidamente los azotaron y les dijeron, te prohibimos predicar más en ese nombre. Y eso fue rápido, prohibir, mira, no hagan eso. Ellos querían que se acoplasen
al judaísmo, pero Cristo los estaba llamando a salir del judaísmo de aquel tiempo. Lo que estaba establecido, la tradición vieja, el vino viejo, el odre viejo. Saquema, a salir fuera de eso, porque Cristo hacía algo nuevo. He aquí yo hago algo nuevo, dice Jehová. Bienaventurado el que no tropiece en ello. Anda, Dios de gloria. Esas son las cosas que el religioso no puede entender. Y a veces el religioso no sabe que está mezclado. Pero es bien fácil saber que está mezclado. Por sus frutos los conoceréis. Cuando uno está mezclado, mi hermano, no damos fruto del Espíritu. ¿Por qué usted cree, lo vuelvo y lo digo, que las manifestaciones del Espíritu Santo no se están viendo entre nosotros como antes? Es porque hay una mezcla. Es porque algo no está bien. ¿Y por qué usted ve que se está dando tanto fruto de la carne? Tanto fruto diabólico, tanto fruto de engaño. Hay una mezcla y se está produciendo fruto malo. Eso es lo que está pasando. La simiente santa está mezclada. No podemos mezclar la palabra de Dios con nada. Pablo nos dice, 8:38 de la noche, viernes 11 de diciembre, palabra profética en vivo. Pablo nos dice a nosotros, escucha esto bien. Yo sé, mi hermano, que a veces yo digo cosas por este canal que a la gente le choca, porque no están acostumbrados a escucharlo. Por ejemplo, eso que yo dije que Jesucristo, la Biblia nunca llama a Jesucristo una segunda persona de una Trinidad. Eso choca a mucha gente porque eso uno lo viene diciendo desde niño. Pero escúchame bien, mi hermano, tenemos que volver a hablar como habla la Biblia. Lo que la Biblia no dice, nosotros no debemos estar diciéndolo. Porque la Biblia dice que le añada a las palabras de esta profecía, Dios le añadirá las plagas, que están escritas en esta profecía. Si nosotros le añadimos cosas a la palabra, añadimos juicio sobre nosotros, añadimos plagas sobre nosotros. Y vuelvo y te repito, no mires para atrás y decir, no, pero mis antepasados que eran buenos siervos de Dios y Dios los usaba, ellos también hacían esta cosa. No te fijes en eso, porque si ellos no tenían la revelación que tú tienes, el juicio de ellos será diferente y ellos practicando eso se salvarán, pero tú, como tienes conocimiento, si practicas esa misma cosa te perderás, porque estarás en rebeldía a la palabra. Eso es lo que yo no quiero. Por eso es que esto es una trompeta de alerta. Palabra profética, mi hermano, está aquí. Yo le digo a Dios, Señor, si yo no voy a hablar algo que impacte, que le abra los ojos a alguien, mejor no predico nada. Y por eso es que a veces te tengo que decir cosas que a lo mejor tú nunca has escuchado y a lo mejor son cosas que a lo mejor tú ni estés ni de acuerdo. Pero mira, no te turbes, ni apagues el canal. Si estas cosas son de Dios verdaderamente, tú te tiras de rodillas ante Dios y tú le pides la revelación y Él te lo va a confirmar por la palabra. Si yo hablo algo que tú no puedes confirmar por la palabra, deséchame como un buen embustero. Tú no tienes que escuchar nada de que yo diga, ni nadie diga, ni el Papa de Roma, ni el pastor, ni el presidente del concilio, ni el rey de Roma, no importa quién sea, si está contra la palabra. Así es que nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que irnos por la palabra, mantenerla pura. Eso es lo que está diciendo aquí Esdras capítulo 9, versículo 2. La simiente ha sido mezclada. ¿Cuál es la simiente? La palabra. Está mezclada. La hemos mezclado con diferentes ideas. Mire, mi hermano, esto está haciendo un daño terrible. Hay montones de doctrinas que se la inventaron los hombres. Montones de dogmas que se inventaron los hombres. Entonces hay cosas que nosotros hablamos en inocencia, hasta las predicamos. Yo he predicado cosas, mi hermano, en contra de cosas que no son malas en el pasado. ¿Y por qué lo hice? Porque escuché a otro predicador decirlo y me gustó cómo sonó. Pero después al tiempo Dios viene y me avergüenza. ¿Cómo me avergüenza? Mostrándome en la palabra que lo que yo estoy hablando no está por la palabra. Y después yo me siento como un mismo anormal y lo que siento es una vergüenza terrible y quisiera ir delante de esas personas, pedirle perdón por haberle dicho esa barbaridad. Tenemos que volver a la palabra. Ahora mismo hay montones de cristianos que dicen ser ministros de Dios, que dicen ser predicadores, que dicen ser profetas y se pasan hablando de cosas que no están por la palabra. Se pasan contendiendo los unos a los otros. Predicaciones enteras que son solamente de atacar lo que está haciendo la iglesia de allá de la esquina, atacar el ministerio aquel y atacar lo otro, y todo es un ataque, todo es hablar. Mire, mi hermano, hay predicaciones que no son nada más que un bochinche,
un bochinche detrás de otro, diciéndote todo lo que ha sucedido en el mundo cristiano. Pero es para atacar, para crear contienda, para crear una actitud de pelea y de guerra entre los hermanos. Eso no es de Dios. Ahí hay una mezcla. Dios quiere que nosotros entremos una vez más en enfocarnos en la verdad de la palabra. Y yo sé que esto lo hemos escuchado 20,000 veces. Y muchas veces pensamos, mi hermano, es que se necesita poder de Dios. Déjame decirte algo. La razón que la palabra no ha hecho efecto en el pasado muchas veces es porque no fue la palabra en el espíritu, fue palabra en la carne, fue letra. La palabra es la que nos liberta de la mentira, nos liberta de los engaños. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que nos hace libre? La verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Por qué? Porque ella es el espíritu de la verdad, el cual Jesucristo prometió enviar. El espíritu de la verdad es el consolador, el que estará con nosotros para siempre, enseñándonos toda la verdad. El espíritu de la verdad es el Espíritu Santo. O sea, una palabra no en el Espíritu Santo es simplemente letra, no tiene vida. Recuerda, la palabra es una simiente, la palabra es una semilla. Simiente y semilla y palabra es lo mismo. Pero una semilla que tú simplemente la tienes sobre, vamos a decir, yo la tengo en este escritorio, una semilla ahí. Esa semilla puede estar aquí años y años y años y no va a hacer nada, no va a producir fruto, a menos que sea vivificada. ¿Y cómo es vivificada una semilla, una simiente? Tiene que caer lluvia sobre ella, agua. ¿Cuál es la agua? El Espíritu Santo tiene que caer sobre la palabra y vivificarla. Cuando la palabra cae, la semilla cae en nuestros corazones, el Espíritu Santo tiene que derramarse sobre esa palabra y vivificarla para que ella crezca, se haga un árbol y al tiempo dé su fruto. Ese es el problema de tanta palabrería que se está hablando. Se dice que se está hablando la palabra de Dios, pero son mentiras. La gente dice, tienen un eslogan, tienen un decir, que ellos dicen, no, aquí se predica la palabra tal y como está escrita. Mentira, porque están hablando un montón de cosas que no están en la palabra. Y hay cosas que están en la palabra que ellos rehúsan decir. Una de las cosas que yo he hablado a través de palabra profética, que a nadie le gusta, es que la Biblia le prohíbe a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. Mira, un amigo mío me estaba hablando de esto. Dios te bendiga, Freddy, donde quiera que esté. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Yo siempre he dicho que la mujer no podía ser pastora, no puede predicar, no puede enseñar. Siempre. Pero amigo mío me trajo a colación algo que me ha impactado acerca de eso mismo. En 1 Timoteo capítulo 2. Mira esto. Versículo 11. La mujer aprende en silencio. Eso es palabra. Eso es simiente santa. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Con toda sujeción. Ahora mira la parte que él me dijo que es terrible. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar la autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Mira esa parte que él... No permito, anda, Dios de no permito a la mujer, no permito, eso está prohibido categóricamente, pero cuántas iglesias que tú conoces te van a predicar, no permito. No, tú le mencionas ese versículo a ellos lo que te van a decir, no varón, pero hay que entender, tú sabes que estamos viviendo en un mundo moderno, que ahora la mujer, tú sabes, la mujer ahora también cuenta, porque esto, mezcla de la simiente santa corrompida. La han corrompido, es corrupción de la simiente santa de Jehová, han mezclado la leche de Jesucristo, la han mezclado, es una leche adulterada y nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Y esta gente, cada vez que tú le presentas la leche no adulterada, la simiente no adulterada, que no le gusta a ellos, que no es conforme a su tradición, que ellos lo que ellos te dicen, no, esa lechecita yo no la quiero, yo mejor la mezclo con un poquito de quick de chocolate o de vainilla ahí, de strawberry, para que me sepa un poquito mejor. Déjame decirte que a Dios no le gusta eso. Dios quiere no adulterada. ¿Qué es adulterar? Mezclar.
A Dios no le gusta la mezcla, a Dios no le gusta la mogolla, porque eso produce mal fruto. Hay cosas que están añadiéndole a la palabra y hay otras cosas que le están quitando, como esa. Usted ve montones de iglesias por ahí decir que son de sana doctrina. Pero en la sana doctrina Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre. No permito, anda, no permito. Entonces, ¿cómo nosotros permitimos eso? Porque estamos casados con una mujer, una iglesia que no está haciendo las cosas como Jehová manda. Con una mujer que tiene costumbres paganas. Con una iglesia que tiene costumbres del mundo. El mundo ha aceptado que las mujeres hagan y deshagan como le da la gana. Le han dado la libertad a las mujeres, equal rights, y le han dado cuanta cosa a las mujeres. Pues la iglesia, que tiene costumbres del mundo, ha adoptado lo mismo, y todo cristiano que se casa con esas iglesias, en el espíritu, en su mente, en su ideal, se casan con ellos, se someten a esas iglesias, adoptarán esas mismas prácticas y producirán una abominación. Te vuelvo y te digo, yo como que siento que la gente al escuchar estas palabras rápido piensa, no, pero antes. La gente de antes, Dios la juzgará conforme a su conocimiento. Si ellos no sabían esto, Dios no los condenará porque no tenían el conocimiento. Pero nosotros que tenemos el conocimiento, Dios nos juzgará conforme al conocimiento que tenemos. En una ocasión Jesucristo le dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, si las señales que se han hecho en ti hubiesen sido hechas en Sodoma y Gomorra, hace tiempo que se hubiesen humillado en ceniza y en saco. Hace tiempo. Por lo cual ellos se levantarán en el día del juicio y te juzgarán a ti. Como Betsaida y Corazín, pueblos de cerca de Jerusalén, habían visto más señales que Sodoma y Gomorra, Dios los tenía a ellos más responsables por haber no creído la palabra. Se supone que ellos, como habían recibido más señales para ayudarlos a creer, para eso son las señales, para ayudar a uno a creer, como Dios le manifestó más señales, resucitó muertos, limpió leprosos, sanó enfermedades de toda clase, echó fuera demonios, y el mismo Cristo estaba manifestado delante de ellos. Como ellos vieron tanta señal, Dios le da un juicio más terrible a ellos, más duro que el de Sodoma y Gomorra. Ah, esa tú no la sabías, ¿verdad? Sodoma y Gomorra no son los peores de la Biblia. Los peores de la Biblia son los que sabían mucha Biblia y no la aceptaron. Esos recibirán mayor condenación. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque con esto viene mayor condenación. Santiago lo dijo. ¿Por qué viene más grande condenación? Porque mientras más uno sabe, y más uno dice que uno sabe, y más uno piensa que uno sabe, pues más responsable uno es por poner por obra todas esas cosas que uno dice saber. Y más fácil es fallarle a Dios porque hay más conocimiento. Ahora, eso no hay que tenerle miedo, porque con el conocimiento que Dios nos da, también nos da el respaldo, el cuidado, la guianza del Espíritu. Aleluya, nos fortalece, porque cada palabra nueva que Dios nos da y cada revelación nueva que Dios nos da nos edifica, nos fortalece y estamos más preparados para el día de la batalla. So, tampoco hagamos como hay gente que yo he escuchado, que me han dicho, Pedrito, no me digas más, no me digas más. Porque yo prefiero no saber y de esa manera no peco. Mira qué clase de cristianos, no quieren saber más de Cristo. Usted ve, mi hermano, ¿dónde estamos metidos? Estamos metidos en un hoyo. Eso es lo que hay dentro de las iglesias. Usted verá que en estas navidades montones se van a corromper con las costumbres de los paganos. Harán y deshacerán. Habrán iglesias haciendo cultos a la salida del sol, con velas encendidas a la salida del sol. Eso es una costumbre babilónica, que ellos celebraban el nacimiento del sol. Y el momento más sagrado para ellos era al nacimiento, a la salida del sol, porque ellos celebraban el nacimiento del sol. Esa era la Navidad de los babilónicos. Acatarabasanda. Si no lo sabía,
Esa es la verdad. Allá en Ezequiel capítulo 8 habían gente encorvándose a la salida del sol, postrándose y adorando a la salida del sol. Y Jehová le dice a Ezequiel: te muestro grandes abominaciones. Mira estos hombres encorvándose al nacimiento del sol. Ellos estaban celebrando la Navidad en Ezequiel capítulo 8 y esa Navidad era babilónica. El dios sol en la cultura babilónica se llamaba Baal. Ay, mi hermano, hay tantas cosas que la iglesia no sabe. Mira, te voy a dar un consejo. Cualquier cosa que tú estés practicando en tu cristianismo, que la Biblia no te manda a practicarla, ten cuidado. Y si puedes, pídele a Dios que te ayude a sacarlo de tu vida. Es tiempo de santificarse más todavía. Hay que dejar que los inmundos sigan inmundamente todavía, porque es el tiempo del fin. Pero los que sean santos, santifíquense más todavía. ¿Qué es santificarse? Es poner por obra la palabra. Cada vez que tú pones por obra la palabra que Dios te enseña, te estás santificando. Cada vez que tú rehusas creer algo que está en la palabra por tal de mantenerte en tu denominación y mantenerte en plena comunión, como ellos dicen, para poder tomar parte y todo eso, y la Santa Cena con ellos, y tú rechazas la palabra por tal de estar acá bien con ellos, tú estás rechazando la santificación. Y sin santidad nadie verá al Señor. Te dije ahorita, ¿por qué será que la manifestación del Espíritu Santo ya no se ve como antes? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y santificarse es poner por obra la palabra. Como no estamos poniendo por obra la palabra, no estamos viendo al Señor manifestado. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo va a ver en el culto, nadie lo va a ver en la campaña, nadie lo va a ver en el retiro, nadie lo va a ver en el ayuno, nadie lo va a ver en ningún sitio, y tampoco mucho menos en el día del fin. Anda, Dios de gloria, que Dios los va a matar a todos. Porque rehusamos santificarnos por la palabra. El modelo de los discípulos fue ese, mi hermano. Los discípulos tenían una tradición arraigada bien terrible en el judaísmo. Ellos le habían enseñado por la palabra, usando la Biblia, le habían enseñado cómo servir a Jehová. Pero cuando llegó Jesucristo con el vino nuevo, ellos tuvieron que tomar una decisión. O nos quedamos con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas y sus interpretaciones, o le creemos a este Cristo que trae una manifestación poderosísima y un respaldo de Dios inigualable. Aunque lo que está hablando ni lo entendemos. Y ellos se movieron en fe, siguieron la guianza del Espíritu, aquello que los jalaba y los llamaba. Cuando Jesucristo le dijo, ven y sígueme, dice la Biblia que inmediatamente soltaron las redes. Ese es el llamado de Dios. Ellos estaban escogidos para ese momento, y como eran ovejas de Jesús, cuando escucharon la voz de Jesús, siguieron al buen pastor que Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Se cumplió con los discípulos en ese momento. Mire, mi hermano, hay que santificarnos. Estamos contaminados. La palabra la estamos contaminando. A veces no nos atrevemos, como lo que estamos aprendiendo en la Biblia es diferente a lo que enseñan en la iglesia. No nos atrevemos a hablarla recta y pura. La masajamos, le añadimos, le quitamos, le ponemos, le hacemos un montón de cosas a la palabra y terminamos con una palabra con levadura. Eso es lo que está pasando. Lo que pasó en Esdras capítulo 9. Pero fíjate que se levantó un hombre que dijo, esta malicia la vamos a sacar del pueblo. Y dice, cuando Esdras lo oyó, dice Esdras, que la simiente de Jehová, la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. Y fíjate, la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Anda, Dios de gloria, la mano de los príncipes y los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Los líderes son los primeros en permitir esta mezcla, porque ellos saben la verdad y ellos le permiten al pueblo mezclarse. Dios lo juzgará peor. No os hagáis muchos de vosotros maestros, porque con eso viene más grande condenación. Y los líderes muchas veces están permitiendo que las ovejas lleguen al degolladero, que sean matadas, que se mezclen y pequen y hagan yugos desiguales en vez de decirle la verdad.
En vez de decirle a la gente que tú no puedes tener más de una sola mujer. Para ser obispo, dice la Biblia, todo el que quiere ministerio tiene que ser marido de una mujer. Para ser diácono tiene que ser marido de una mujer. Pero ¿qué es lo que dicen en las iglesias? No, varón, hay que entender que tú sabes que los tiempos están difíciles. Tiene que ser marido de una mujer. Esa es la simiente santa. Si dices otra cosa, están mezclándola. Los primeros en esa prevaricación fueron los príncipes y los gobernadores. Pero mira lo que dice Esdras. Esdras era diferente. Este sacerdote era ejemplar. Lo cual yo, oyendo esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba. Y me senté atónito. Quedó atónito al hombre al escuchar esa mala noticia, que el pueblo estaba corrompido, que la simiente santa de Jehová había sido mezclada. Quedó atónito. Se arrancó hasta la barba. Arranqué los cabellos de mi cabeza y también los de mi barba, y me senté atónito. Y se juntaron a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Esos eran los que estaban cautivos. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Eso fue lo que le pasó a Jesucristo en el Calvario. Estuvo atónito en el madero del Calvario hasta la tarde cuando expiró. Arracatarabasanda, y lo hizo por nosotros, porque nosotros habíamos pecado tan grandemente, porque Israel había pecado tan grandemente, y él sufrió, tuvo que rasgar su vestido. ¿Cuál es su vestido? Su carne, su cuerpo fue rasgado. Sus barbas fueron arrancadas. Eso lo dice en Isaías 52. Igualito que Esdras, porque Esdras aquí tipifica a Jesucristo, y cuando queda atónito, eso es la muerte. Esdras aquí está pasando el Calvario al ver el pecado del pueblo. Entonces, en vez de condenar al pueblo, él está pasando el Calvario a favor de ellos, buscando cómo santificarlos, cómo salvarlos de eso. Lo primero que él hace es que se humilla. Él muere. Quedó atónito. Y mira lo que dice: y al sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a cuchillo, a cautiverio, a robo, a confusión de rostro, como hoy día. Y ahora, como por un breve momento, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un resto libre. Eso es un remanente. Dios tuvo misericordia en medio de todo ese pecado, como hoy día está teniendo misericordia, y tiene un remanente que todavía no ha corrompido la palabra, que todavía quiere hablar la palabra pura, simiente santa, que quiere vivirla pura. Dios, eso lo hace Dios. Si tú te estás guardando en la simiente santa, no es por tus obras, no es porque eres inteligente y no porque eres más santo que tus hermanos, es porque tú eres un escogido del remanente de Jehová. Y ahora, como por un breve momento, fue la misericordia de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un resto libre, un remanente que esté libre, para darnos estaca en el lugar de su santuario, ¿ves? Para que permanezcamos en Cristo, a fin de alumbrar nuestros ojos en nuestro Dios y darnos una poca de vida en nuestra servidumbre. Mire, mi hermano, él se humilla, confiesa los pecados, y cuando usted va para allá, para el capítulo 10, hay una resurrección. Él se levanta de su humillación y hay una resurrección. Cuando el pueblo deja a todas esas mujeres paganas. Cuando nosotros decidamos creer la palabra antes que quedarnos en las iglesias y ser parte del grupito y estar como un miembro en plena membresía. Cuando nosotros, tú no tienes que abandonar el lugar físicamente, pero tú tienes que en tu espíritu abandonar todo lo que contamina la palabra de Dios en ti. El lugar físicamente donde tú tienes que estar es donde el Espíritu Santo te indique, porque puede que Dios quiera que tú estés ahí para alumbrar, para tú ayudar a otros a santificarse, para tú ser la voz que llama a las ovejas de Dios a separarse,
que les enseñe y exponga las verdaderas palabras de Dios en medio de ese lugar, aunque sea el trono de Satanás. Hay que estar donde Dios mande. Ahora, en nuestro espíritu, aunque estamos con ellos, no podemos ser de ellos. Aunque estamos en el mundo, no podemos ser del mundo. Aunque estamos entre ellos, no podemos hablarle el lenguaje corrompido de ellos. Tenemos que tener una simiente, una palabra no mezclada, solamente Biblia. Y mira cómo resucita Esdras. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días. 3 días tuvo Jesucristo en la tumba. A los 20 del mes, el cual era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la casa de Dios, temblando con motivo de aquel negocio y a causa de las lluvias. Y se levantó Esdras el sacerdote, esa es la resurrección, y le dijo: vosotros habéis prevaricado, por cuanto tomasteis mujeres extrañas, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Nosotros tenemos que ser como ese sacerdote Esdras, que tipificaba a Jesucristo, ser una voz de una simiente pura, celosa por la palabra de Dios, para ayudar a los otros que se han contaminado y se han casado con esas mujeres y han dado fruto malo, ayudarlos a que se santifiquen de esa malicia antes que sea demasiado tarde. La corrupción de la simiente santa. Esta ha sido palabra profética esta noche. Espero que esta palabra sea de bendición y de exhortación a tu vida. Recuerda, mi hermano, que el remanente que se va a salvar es chiquitito. Es lo que representa el diezmo de Dios. Un remanente chiquito que Él mismo lo guarda. Si tú eres de ese remanente, tú lo vas a saber bien fácil. ¿Cómo lo vas a saber? Tu simiente no estará corrompida. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética en vivo, todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este. Nos puedes ver por video a las horas del programa a través de nuestra página Palabra Profética.